Muy bien, amados, los testimonios de fe de los antiguos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad? Empieza en el verso 1, la fe es pues la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación o buen testimonio. Verso 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos vino de las cosas que no se veían. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió ya hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. Esto lo vimos la semana pasada, que el testimonio de fe por medio de la obediencia y la certeza, ¿verdad? La esperanza, la confianza en Dios, aún después de muertos, el testimonio continúa. Y entonces es donde podemos estar viendo nosotros los testimonios de estos hombres y mujeres. Verso 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces vamos a ver estos dos ejemplos de fe, hermanos, la fe de Enoc, la fe de Noé, y cómo el escritor de Hebreos pone entre paréntesis, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa a aquellos que le buscan sinceramente. Entonces, vimos en primer lugar, ¿verdad?, a Abel, cómo es que lo pone en primer plano, ¿verdad? El escritor de Hebreos. El primer testimonio, ¿verdad?, es Abel. No funciona muy bien esto. Ok, Abel. Segundo, Enoc. Tercero, Noé. Los tres nombres, hermanos, o hombres, se les conoce como hombres justos, ¿verdad? Es su característica. No eran hombres de maldad, no eran hombres egoístas, hombres pecaminosos. Tenían pecado, dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, pero no predominaba en su vida el pecado. Por eso van incluidos, ¿verdad?, en este testimonio de fe de Hebreos 11. Y así como Abel demostró, hermanos, su amor para con Dios. Recuerden que Abel presentó una ofrenda a Dios mejor que su hermano, no porque era más grande, más bonito, sino porque lo hizo con una actitud, ¿verdad?, de querer darle a Dios lo mejor. Una actitud, ¿verdad?, de adentro, no nada más de afuera, sino él lo hizo de esa manera. Y entonces, del mismo modo, hermanos, vemos que Enoc, miembro de la séptima generación, está primero, ¿verdad?, Adán, Abel, y luego sigue, ¿verdad?, otros, y luego sigue Enoc. Enoc viene siendo como, ¿qué?, tataranieto de Abel, 7 generaciones, ¿sí? Sí, tataranieto, ¿verdad?, de Abel, perdón, de Adán. Enoc sirvió al Señor, hermanos, y el escritor de Hebreos escoge a Enoc como la próxima persona para ponerlo, ¿verdad?, como testimonio, como testigo de la fe, porque llevó una vida verdadera dedicada a Dios. Y cuando vemos, y vamos allá a Génesis, ahí lo tiene usted en la página 104.
Génesis 5:21 dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. ¿Se acuerda quién fue Matusalén? El hombre que más años ha vivido, ¿verdad? En la tierra. Dice, y después de ser padre de Matusalén, Enoc vivió y caminó con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Ese es el testimonio que tenemos de Enoc. No sabemos ninguna otra cosa de él. Sabemos que era el séptimo, ¿verdad?, generación después de de Adán. Sabemos que fue padre de Matusalén. Sabemos que vivió 365 años. Sabemos que tuvo hijas e hijas. No sabemos algo especial, así como Noé, que hizo un arca, pero sí sabemos que caminó con Dios. Y ahorita vamos a ver esa expresión tan bonita, caminó con Dios. ¿Qué quiso decir Moisés cuando escribió Génesis, que dice, y Enoc caminó con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciona también el libro de Hebreos? El Señor Jesús también lo menciona a Enoc, hermanos. Miren, en tanto que la información de Abel nos viene de la forma de un relato histórico, o sea, vemos cómo en el Génesis Moisés relata la historia, ¿verdad?, de cómo vino Abel y ofreció su ofrenda de una manera, con una actitud excelente, cómo los celos de su hermano, ¿verdad?, lo matan. Tenemos un relato histórico con detalles, pero con Enoc no. Digo, con Enoc nada más es mencionado, pero no hay detalles de su historia, no hay detalles de lo que hizo, ¿verdad? Solamente su genealogía, o sea, sus hijos, en este caso Matusalén. Pero aunque no tenemos un relato, hermanos, pues es suficiente el camino con Dios para entender qué clase de hombre era. ¿Qué entendemos por caminó con Dios? Exactamente. Que tenía comunión, que era obediente, que dependía plenamente del Señor, que su principal, ¿verdad?, pensamiento y deseo era agradar a Dios, de tal manera, ¿verdad?, que se dice que caminó con Dios, o sea, que iba junto al Señor. De todos los demás, hermanos, se menciona, por ejemplo, y vivió Adán 935 años, tuvo hijos e hijas y murió. Y luego, y vivió Set 870 años y tuvo hijas e hijas y murió. Y así va y murió, pero cuando llega Enoc, ese murió no existe, sino que dice, Enoc desapareció, se lo llevó el Señor, ¿verdad? Y Enoc, hermano, fue tomado de esta vida de modo que no experimentó la muerte. Inclusive el Señor Jesucristo experimentó la muerte por necesidad de pagar nuestros pecados. Pero Enoc no, hermanos. Podríamos decir que Enoc, muchos dicen que también el profeta Elías, pero podríamos decir así con toda certeza que el único hombre que no experimentó la muerte fue Enoc. El Señor se lo lleva. Y es una recompensa, hermanos, de entender que aunque somos pecadores, podemos agradar tanto a Dios antes de que viniera el Señor Jesucristo. Esta es una excepción de la regla. No es que si todos somos bien buenos, Diosito nos va a llevar. No. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos diciendo que el Señor, hermanos, en su soberanía, Él puede hacer lo que Él quiere. Fue tan agradable Enoc, la vida de Enoc, hermanos, para Dios, que el Señor dijo, no quiero que veas la muerte. Y lo toma y lo lleva con Él. Y esto nos debe dar a entender a nosotros que podemos, hermanos, ser personas que agraden a Dios. Podemos ser personas ahora en Cristo, ¿verdad? Porque su Espíritu está en nosotros. Podemos agradar al Señor. Hay palabras muy bonitas que Dios dice del profeta Daniel. Cuán amado eres, ¿verdad?, para Dios, Daniel. El Señor se agradaba también en Daniel, hermanos.
Job también, ¿verdad? El Señor le presume a Satanás: Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Un hombre recto, justo, temeroso. En realidad podemos vivir vidas agradables a Dios, hermanos. No vidas perfectas, quites esa palabra, pero agradables a Dios. Y Enoc es un ejemplo, ¿verdad?, de ello. A causa de su fe, hermanos, Enoc no enfrentó la muerte, sino que fue trasladado a la gloria. Y cuando el escritor dice Enoc fue tomado de esta vida, lo que en realidad, hermanos, hace es repetir lo mismo, lo que está diciendo en Hebreos, está repitiendo lo mismo que dice, ¿verdad?, el libro de Génesis. Y esta conclusión se apoya en la frase que dice Enoc caminó con Dios. Aparece dos veces, hermanos, ahí, ¿verdad?, cuando se menciona Enoc. ¿Y qué significa la frase caminar con Dios? Significa que la persona vive una vida espiritual en la que agrada en todo a Dios. Enoc vivió una vida normal, crió hijos e hijas, tuvo que trabajar, pero toda su vida se caracterizó por su amor a Dios. Por esta razón Dios lo llevó al cielo. Y aquí platicaba yo hace rato con Cristian, ¿verdad? Le decía: mira, Cristian, Dios no nos quiere todo el día orando en la casa y dándonos golpes de pecho, ¿verdad?, para ser santos. No es la intención de Dios que nos la pasemos de rodillas las 24 horas, hermanos, toda la vida, o leyendo la palabra de Dios toda la vida. Dice Santiago: la fe sin obras es ok. Para que ese conocimiento que tú tienes y que vas adquiriendo al leer la palabra de Dios, al estar orando al Señor, conociéndole, tú lo tienes que llevar a tu vida diaria, en tu trabajo, con tu familia, con la relación con tu esposo o esposa, con la relación con tus compañeros de trabajo, con la relación con tus vecinos, en tu comunidad, con los amigos, pues a donde vayas, en lo que haces. Ahí es donde la fe se vuelve viva en las obras. Como cristianos tenemos que trabajar, hermanos, tenemos que ir a la escuela, tenemos que pagar impuestos. El Señor Jesús dijo: al César lo del César, a Dios lo de Dios. No deje de pagar impuestos. Usted tiene que pagar impuestos. No deje de trabajar. Tiene que trabajar si puede. Trabaje. No deje de hacer los pendientes que tiene que hacer. No deje de ir al médico, tiene que ir al médico. Lo que tenemos que entender es que la vida en Cristo, hermanos, se vive en la vida diaria, en lo que hacemos y en lo que tenemos que hacer diariamente. No nada más en la iglesia, no nada más en la casa orando y leyendo la palabra, sino se tiene que llevar ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia donde vivimos, a todos lados. Ahí es donde Dios va a probarnos. Acuérdense que Dios lo sabe todo. No es que yo le voy a probar a Dios que yo lo amo, no. Yo me pruebo a mí mismo que en realidad amo y sirvo a Dios, haciéndolo donde todos los días tengo que esforzarme, hermanos, en el trato con las personas, en la paciencia con los demás, en el amor, la tolerancia, el guardar mi boca, ¿verdad? Cerrar mi boca en lugar de decir todo lo que pienso. Todos los días yo mismo me demuestro que realmente amo a Dios, que quiero agradarle, y entonces se va convirtiendo, ¿verdad?, la fe en algo que agrada a Dios. No nada más una fe interior donde: Señor, tú sabes que confío en ti, aquí estoy, todos los días oro a ti, Señor, todos los días leo la palabra. Pero si no vives la palabra, ¿de qué te sirve orar y leer la Biblia? Es religiosidad, hermanos, es religiosismo. Y aquí es donde Enoc caminó con Dios. O sea, en su vida diaria, hermanos, Enoc dio los pasos de fe que al ser padre, al ser esposo, al ser abuelo, al ser trabajador, al ser patrón, no sé lo que era Enoc porque no nos dice, pero lo que él era, lo hacía de una manera agradable al Señor. Y aquí es donde, ¿por qué el libro de Hebreos menciona a estos hombres y mujeres
de la fe, porque dice, teniendo pues una gran multitud, una gran nube de testigos a nuestro alrededor, no vamos a poder nosotros decirle a Dios que nosotros no pudimos. Es que tú no sabes, Dios, vivir en Bronzeville en el 2025, qué caros estaban los huevos, Señor. O sea, tú no te vas a poder quejar con Dios. No, es que tú no sabes, Señor, lo que yo batallaba con este pecado. Es imposible, Señor. No, se va a levantar, ¿verdad? El que venció el alcoholismo se va a levantar y va a decir, hey, yo en el nombre de Cristo pude. El que pudo, el que no utilizó mentiras, pudo vencerlas, se va a levantar y va a decir, yo pude. José se va a levantar, Noé, no, es que tú no sabes cómo estaba el bullying en mi trabajo, Señor. Me acababan, se burlaban de mí todos los días, que yo era cristianito y que no me reía de los chistes y que no les regresaba las groserías. No, tú no sabes la presión que tenía. Se va a levantar Noé, va a decir, por 120 años la gente me estuvo diciendo loco y se burlaba de mí y yo sí pude, por la fe. Y entonces no nos vamos a poder excusar, porque va a haber hombres y mujeres, hermanos, que van a hacer testimonio de fe, que por medio de ellos de creerle a Dios sí pudieron vencer. Y aquí es donde, por eso los incluye el escritor de Hebreos, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que en realidad en su vida normal, diaria, ellos agradaron a Dios. Ellos llevaron la fe, ¿verdad?, a lo cotidiano, a lo vivo, a la vida diaria, ¿verdad?, en sus hogares, en sus trabajos, en lo que hacían. Enoc vivió una vida normal, hermanos, y prácticamente la fe de Enoc fue tan fuerte y su relación con Dios era tan, ¿verdad?, unida, que Dios le impidió morir. Qué hermoso. Yo creo que para nosotros ahorita, Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Pero no sé cómo lo pondría Enoc, hermanos, o sea, no murió. Y por lo que veo no tenía miedo a la muerte tampoco Enoc, porque tenía esa relación tan íntima con Dios. La maldición de la muerte, hermanos, pronunciada sobre Adán, porque acuérdense que Dios le dijo a Adán, Adán, el día que tú comas de ese árbol, en verdad te digo que ese día vas a morir. Dios, ¿verdad?, pronunció la maldición sobre Adán, pero 7 generaciones después, Enoc, con una vida justa, hermanos, no perfecta, justa, agradó tanto a Dios que pudo romper la maldición de la muerte en él. En él. No es un salvador y no es un Mesías. Enoc no nos puede salvar, pero él pudo agradar a Dios. Ahora, cuando vamos a los evangelios, el Señor nos recalca, y lo vimos el domingo que estuvimos hablando del bautismo. En el bautismo del Señor Jesús hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es el único que me complace en todo. Perfecto. Enoc fue justo, Jesús es perfecto. O sea, no compare que Enoc es como el Señor Jesús. No, Enoc no es como el Señor Jesús. Enoc era justo. El Señor Jesús es perfecto. Sí. Enoc, vuelvo a repetir, por su propia justicia Dios, ¿verdad?, tuvo la dicha de llevárselo. Pero el Señor Jesús, por su perfección, tiene el poder de salvar a todo aquel que cree en Él. No, lo estoy grabando, es que el internet está fallando. Ahorita lo voy a subir. Entonces, amados, la maldición de la muerte sobre Adán no prevaleció sobre Enoc, porque Dios lo transformó, ¿verdad?, en la gloria. Fue aprobado como una persona que agrada a Dios. ¿Por medio de qué? De vivir su vida cotidiana caminando con el Señor. Y luego entonces viene este paréntesis en el verso 6. Dice, de hecho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cómo te vas a acercar o cómo vas a creer en algo que no le tienes fe? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. ¿Tú votarías por un político que no le tienes fe y que no crees en él? ¿Votarías por él? Pues no. Pues no le crees. Ahora,
Imagínate si tú y yo decimos creer en Dios, pero no depositas tu confianza en Él, ¿de qué te sirve decir que le crees? ¿De qué sirve ir con un doctor que no le tienes confianza? ¿De qué te sirve ir con un mecánico que no le confías? De nada. No lo busques, no vayas a buscarlo. Bueno, así es igual a Dios. Si tú quieres buscar a Dios, tienes que buscarlo como Dios quiere que le busques, de todo corazón, con sinceridad. No nada más, y aquí hay algo que tenemos que recalcar, hermanos. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos hasta donde, hasta aquí el agua ya que nos llega a la nariz, ¿verdad? La gente empieza a buscar a Dios. Muchas veces no lo encuentra. ¿Por qué? Porque lo busco para mi conveniencia, para que me saque de este problema. Ya nada más sacándome de ese problema, me olvido. Eso no es buscar a Dios con sinceridad. Anhelan que Dios lo rescate en ese momento. Pero una cosa es entregar el corazón a Dios por completo y decir, Señor, de hoy en adelante, Señor, te voy a buscar, voy a empezar a morir a mí. Yo, Señor, voy a encontrar, Señor, la manera en que tu Espíritu, Señor, me ayude. Yo no puedo. Y con sinceridad buscarle, amados. No temporalmente para que me saque el problema, sino porque yo me he rendido y reconozco que Él es Dios y que Él es el único que puede salvarme. Y aquí es donde entonces el escritor de Hebreos le dice a la congregación, iglesia, sin fe no pueden agradar a Dios. Por más religión que tengan, por más sacrificios que hayan hecho y oren en las mañanas y en las tardes y se sepan toda la Torá, la ley, pero no tienen fe, lo que hacen ustedes no es agradable a Dios. En esa condición se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo. Por eso el Señor regaña tanto a los fariseos, a los maestros de Israel, hermanos, y les decía, generación de víboras, parecen tumbas muy bonitas por afuera, blanqueadas, con adornos, con flores, pero por adentro está el muerto pudriéndose. Así son ustedes, están muertos en su corazón. Entonces aquí, hermanos, si le buscas con sinceridad a Dios, por medio de la fe, lo vas a encontrar y le vas a agradar. Y este texto, hermanos, es una enseñanza, una verdad espiritual que debe tocar la vida de todo creyente, de todo aquel que está buscando a Dios. Es una de las verdades más importantes presentes en la epístola de Hebreos. Vuelvo a lo mismo, ¿cuánta gente no tiene religión en este mundo? Casi todos, casi toda la gente en el mundo tiene religión. Pero no es suficiente. La religión no agrada a Dios, hermanos. El persinarnos no agrada a Dios. El nada más dar por dar, una ofrenda, el ayudar nomás por ayudar, no agrada a Dios. Acuérdense, inclusive la vez pasada dijimos, ¿por qué fue mayor la ofrenda de Abel que la de Caín? No fue porque Abel sacrificó un macho y verdad, lo mejor de un animal y aquel algunas verduras. Fue por la actitud. Porque Pablo dice, Dios ama al dador alegre. No nada más al dador. Dios ama al dador alegre. Aquí es lo mismo, es decir, Dios ama a aquel que cree en Él y tiene fe, o sea, que confía. Dios ama no a los que le buscan, Dios ama a los que le buscan con sinceridad. ¿Te fijas que la actitud cambia toda la idea? Toda la idea. La actitud cambia, hermanos, toda la idea. Dios no está buscando nada más la pura obra en nosotros. Dios está buscando, ¿verdad?, que nazca realmente de nosotros el querer agradarle, el amarle, el servirle, el perdonar, el humillarme, que salga de lo más profundo de nosotros. Es lo que Él está buscando, es lo que le agrada. En este verso, hermanos, el escritor nos comunica cuál es el método para agradarle a Dios. Yo creo que a lo mejor tú te has hecho esta pregunta, ¿cómo puedo agradarle a Dios? Yo, ¿cómo puedo ser una persona que delante de los ojos de Dios, Dios diga, mira, me agrada mi hijo Caleb, me agrada mi hijo Javier? ¿Cómo
¿Cómo poder serlo? Pues el escritor de Hebreos aquí nos está diciendo, hermanos, y vamos a notar, vamos a ponerlo en 3 puntitos, ¿verdad? Vamos a desglosar este verso. ¿Cómo agradar a Dios? Yo sé que va a haber libros cristianos, hermanos, que los autores ya han de haber escrito, ¿verdad? ¿Cómo agradar a Dios? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo agradar a Dios? La respuesta bíblica es muy sencillo, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, caminando con Él por la fe. Acuérdense que dijimos que caminar como Enoc, caminar con Él, significa en lo cotidiano, en lo diario, vivir conforme a su voluntad. No en las reuniones de la iglesia, no nada más en mi tiempo de devocional, sino, hermanos, caminando en lo cotidiano, en su voluntad. Yo te invito a que hagas este ejercicio en tu casa cuando tengas tiempo. No, cuando tengas tiempo no, hazte un tiempo porque no tienes tiempo. Para Dios no tienes tiempo. Hazte un tiempo. Siéntate un rato y haz una lista de cosas que tú sabes que Dios quiere que hagas y no las haces. Y son un chorro. ¿A qué me refiero, verdad? Ser amable con tu prójimo, servir a tu prójimo, amar a tu prójimo, perdonar, pedir perdón, pagar taxes, no mentir. Haz una lista de cosas que tú sabes que debes de hacer, pero que no las practicas. Y entonces, en primer lugar, ¿cómo agradar a Dios? Esa lista de cosas que tú ya sabes que tienes que hacer, pero no las haces, vas a tener que empezar ¿a qué? A hacerlas. Con Dios, hermanos, las cosas empiezan desde lo más sencillo. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Con Dios no quieras cambiar de un día para otro, ¿no? Así no es con Dios. A Dios no lo vas a impresionar. ¿Cómo puedes impresionar a Dios? No, hermanos. El Señor, ¿verdad? Sabe nuestras capacidades. Dios dice, empieza a vivir las cosas que ya sabes y no haces. Empieza a hacerlas diariamente. En realidad, hermanos, ahí ya hablamos de esto. Hay muchos pecados que les llamamos pecadillos, mentirillas blancas, que nos justificamos, ¿verdad? Pero sí, mentiras piadosas o pecadillos piadosos, no sé. No hay eso. Tenemos que ser sinceros y empezar a buscar en mi vida las cosas que yo sé que no estoy agradando a Dios. Mire, yo soy así bien así, hermano. Desde la manera en que manejamos. Yo le voy dando clases a todos los que van a un lado mío, manejando, hermanos. Ya me deben como $10,000 de clases todos. Pone direccional, ingrato. No, hombre, y no trae luces. El alto, hazlo bien. Y a todos les voy enseñando yo. No los maldigo, ¿verdad? No los, o sea, no soy grosero con ellos, pero en mi justificación de que yo soy buen chofer, a todos se trae una actitud. ¿Está bien lo que hago? No. Debo dejar de hacerlo. Pero te pescas en ese momento, estás haciendo mal o estás haciendo las cosas de Dios. Ese depende de tu fe. Uno sabe, o sea, en ese momento, sabes si yo me acuerdo, digo, ni me, sí, o sea, y aquí tengo que llegar al punto en que ya mi boca no lo haga. Aunque aquí vea no lo voy a decir. Y después va a llegar el punto en que ya mi mente ya no lo va a hacer. Pero es practicando todos los días. Es un ejemplo muy, perdón. Sí, todos los días. La paciencia con mis hijos, hermanos. Todos los días. Ya
todo el día, ya desde la mañana, hermanos, ya los traje, los llevé, anduve, jugué con ellos, hice la tarea, me siento, me reposé, clac, como a las 10, y viene mi niña, papi, ¿me sirves agua? Hijita, hace 2 minutos estaba en la cocina, ¿verdad? Ay, voy otra vez, hermanos, poner unas chanclas. Son cositas, pero que, ¿verdad? Sabemos que la actitud cambia todas las cosas. Ya les he dicho mucho yo este ejemplo, ¿verdad? Está el niño rebelde y el papá le dice, siéntate, voy a hablar contigo. Ahí está el chiquillo, corre y corre. Hey, siéntate. No hace caso, está corre y corre. Siéntate. Ya hasta que lo amenaza que el cinto, siéntate o te voy a pegar. Se sienta el huerquillo y dice, pero por dentro estoy parado. ¿De qué sirvió sentarse el chamaco si él dice, ¿verdad? Nomás me senté porque me ibas a pegar, no porque quiero? Pues no sirve de nada que se siente, hermanos. En realidad la actitud cambia todo. Se lo he dicho muchas veces. Tú tienes sed, ¿cómo te gusta que te den un vaso de agua? Hermana, aquí está su vasito de agua. ¿Quiere hielo? ¿Le pongo hielo? ¿O quiere? Aquí está el agua, hermana, aquí está, tome. Señor, no hay hielo, no. Y esa es la llave, no tengo purificada. Le estoy dando el vaso de agua, pero la actitud con que se lo doy cambia completamente todo. Bueno, hermanos, el caminar con Dios en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, si somos capaces, hermanos, de permitirle a Dios y nosotros humillarnos en las cosas pequeñas, vamos a poder lograrlo en lo grande. En las cosas que se nos hacen imposibles vencer, lo vamos a lograr. Pero Dios quiere probarnos a nosotros que podemos en lo cotidiano, ¿verdad?, agradarle a Él. Aunque no entendamos, hermanos, lo que sucede en nuestra vida mientras obedecemos. Hay muchas veces que no entendemos. Ay, Señor, pero pues si yo estoy llegando temprano al trabajo, Señor, hago más de lo que me piden, soy amable y soy el que menos me pagan, Señor, soy el que siempre me echan la culpa, el jefe es más, ya me corrieron. ¿Por qué, Señor? Pues si yo no entiendes, pero de repente el Señor te da algo mejor. Y ya hasta cuando ya estás en algo mejor dices tú, gracias, Señor, no entendía. Pero seguiste confiando, seguiste, no porque te despreciaban tu trabajo o te menospreciaban, lo dejaste de hacer. Seguiste confiando, Señor. Tú dices que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. Y si lo hacemos así, hermanos, aunque no entendemos lo que sucede, al final el Señor va a convertir todas las situaciones en esta vida, hermanos, buenas o malas, a nuestro favor y de bendición. Así dice, es una promesa que está en Romanos. Todo ayuda para bien a los que amamos al Señor, según su propósito hemos sido llamados. Las cosas más terribles, inclusive a veces la muerte de seres cercanos de nosotros, Dios lo va a usar para bien si nosotros tenemos fe. La muerte de su hijo, de una manera terrible, el Señor lo usó ¿para qué? Para bien, para nosotros. Y esa es nuestra fe, hermanos, que aunque no entendamos, caminemos con Dios y hagamos las cosas como Dios, ¿verdad?, nos pide. Demos la vueltita, ¿verdad? Página 105. Viene, acuérdense cómo agradar a Dios. Orar, hermanos, es algo que todos lo podemos hacer, inclusive un mudo, inclusive una persona que no se puede mover su cuerpo, pero puede pensar, puede orar. Ahora, Dios no le gusta cualquier oración. Dios le gusta que oremos según su voluntad. Aquí no estoy hablando de usar palabras bonitas, estoy hablando de orar de la manera correcta. Porque yo le he dicho muchas veces, no se trata nada más de orar 1 hora diaria. Se trata de orar conforme a la voluntad de Dios.
Es decir, analícese usted mismo, escuche lo que usted ora y cómo lo ora. Y compárelo. A mí, mire, cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, empiezo a ver que el apóstol Pablo en cada carta, cuando empieza sus cartas, hermano, lo primero que dice, Filipenses, oro por ustedes, en mis oraciones le pido a Dios que, y me fijo yo, a ver, ¿qué le pide Pablo a Dios en oración? En el verso 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo de Jesucristo. Señor, dame el carácter de tu Hijo, Señor. Necesito ser paciente, Señor. Necesito ser amoroso, necesito ser humilde, Señor. Dame el carácter de Cristo Jesús en mi vida. ¿Se fija en la oración? No nada más es, Señor, tú sabes que necesito los $1,000 para pagar la renta de esta semana, de este mes, Señor, y el carro se me va a vencer. Y amados, sí, las peticiones se las vamos a poner a Dios, pero primero ora según su ¿qué? Su voluntad. Acuérdense, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras ¿qué? Con súplica y acción de gracias, ¿verdad? Acción de gracias y súplica. Súplica y acción de gracias. Es decir, pídeme, pero agradéceme al mismo tiempo. Pero ahí estamos, pídele y pídele y pídele y pídele y nunca le ¿qué? Ok, entonces no es nada más pedir, es pedir y agradecer. Es orar lo que el Señor quiere en la vida de nosotros. Busca, ¿verdad? Primero, hermanos, el reino de Dios. ¿Qué quiere, Señor, en mí? Señor, ¿qué deseas en mi vida? Bueno, pídeselo al Señor, lo que Él quiere para tu vida, dámelo, Señor. Ora primero, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, pide conforme a la voluntad de Dios, agradeciendo. Y de esa manera vas realmente a hacer que tu vida de oración sea efectiva. Porque otra vez, no se trata nada más de que ores todos los días, sino que ores según la voluntad de Dios. Orar sin orar a la voluntad de Dios es religiosidad. Yo conozco personas que, no, yo todos los días, mira, siempre, Señor, acompáñame en mi día, Señor, cuídame, cuida a mis hijos, el nombre de Jesús. Todos los días oro, pastor, la misma oración, en la mañana. Es un rezo. Está bien, ¿quieres tú orar a Dios? Vas a tener que hacerte tiempo para orar a Dios. Te digo que tiempo no tienes, te lo tienes que hacer para orar conforme a la voluntad de Dios y que realmente sea eficaz tu oración. Es una relación con el Señor, hermanos, como una relación con una persona. Dios es una persona, la persona más magnífica y perfecta y santa que hay. Y Él quiere tener una relación contigo. ¿Sabes cuál es la base de una relación? La comunicación. Comunicación. Si no te comunicas, ¿qué pasa, hermanos? Cuando se te atravesó la venadita, ¿verdad? Aquella venadita que te gustó, de ojos así, de volada quisiste ir a hablar con ella. ¿Por qué? Porque querías empezar a tener una relación con esa persona. Que no le acordemos de cosas tristes a Javier, dice. El querer comunicarnos es una necesidad, hermanos, para poder realmente empezar una relación. Ahora, cuando tratamos de agradar a la persona, tratamos de platicar cosas que le agradan a la persona. Y aquí pues con el Señor es igual. Hay unos que oran puras quejas a Dios, hermanos. Ay, Señor, y cámbianos de pastor, por favor. Ese pastor ya, Señor. Yo sé porque me dice Javier que él ora esas oraciones. Y que va a hacer que va a hacer encuestas aquí levantando firmas que para que cambiemos de pastor y no sé qué. Digo,
Digo, yo voy a levantar firmas para que me cambie de ovejas el Señor. Pero lo que le quiero decir es que la oración, hermanos, es vital para agradar a Dios. Puedes tener una vida, vamos a llamarlo así, de muy buenas obras, una vida, yo tenía un maestro en la secundaria, se llamaba Oscar, maestro Oscar. Sabía que yo era cristiano. Una vez me dice, Caleb, ven, tú eres protestante. En ese tiempo nos decían protestantes todavía. Le digo, sí, sí, maestro. Dice, oye, pero ¿por qué ustedes dicen que tenemos que dejar las vírgenes y, por ejemplo, lo católico y todo? Yo, mira, no engaño a mi esposa, no tengo vicios, sí fumo, pero digo, no tengo vicios, ayudo a mis padres, respeto a las personas. ¿A poco si me muero me voy a ir yo al infierno? Pues sí soy buena persona. Pues es que comparado, claro que siempre nos vamos a comparar con personas más malas. Claro que comparado con uno más malo, él decía, yo soy agradable, ¿verdad? Soy una persona buena. Pero amados, aquí no estamos buscando el estándar, ¿verdad? Del hombre. Aquí estamos, el estándar es Jesús. Y Jesús es perfecto en todas las cosas. Y algo que tenía el Señor Jesús, hermanos, tenía una vida de oración muy eficaz. Jesús no se la pasaba 24 horas orando, hermanos. Dice que se levantaba muy temprano en la mañana y oraba. Si tú te fijas, el Señor Jesús nada más oraba en la madrugada. Durante el día no podía. Estaba siempre multitud. Yo ya te dije, mira los evangelios. Imagínate si tú crees que el Señor Jesús no trabajaba. Todo el santo día la gente lo empujaba queriendo tocarlo, queriendo hablar con él, que fuera a su casa, que le sanaran aquí, que le pidieran acá. Los apóstoles le hacían de guardaespaldas, ¿verdad? Siempre, y tanto que el Señor prefería mejor irse al mar de Galilea, meterse en la barca, era el único lugar donde medio estaba solo, porque como quiera estaban los 12 con ellos. Todos los días, hermanos, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. A donde llegaba, de volada. Entonces, el único tiempo que tenía el Señor para orar, pues era en la madrugada. No oraba, hermanos, 10 horas diarias. Pero sí oraba conforme a la voluntad del Padre. Padre, mi deseo es que yo no quiero tomar esta copa amarga, Señor, esta muerte que va a atravesar, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y dice que eso oraba, dice, y otra vez, y hizo la misma oración. Lo que me refiero aquí, hermanos, es que en realidad la oración va a ser, ¿verdad? Algo que te va a poder dar esa capacidad de tener la comunión con Dios. Tú le vas a hablar y tú lo vas a escuchar. El Señor te habla primeramente con su palabra. Pero su espíritu en nosotros, hermanos, pone pensamientos. Pone pensamientos en nosotros. Pone sentimientos en nosotros. ¿No te ha pasado que de repente estás en un lugar y el Señor te dice, háblale a esa persona? Ni la conozco. Y sientes tú como que algo te dice o que le des dinero, o vas en el carro y ves que va caminando y te regresas y oiga, quiere un ride. O sea, hay algo que el Señor te dice que hagas. Pues amados, si tienes comunión con Él en la oración, vas a agradar a Dios y créanme, hermanos, que en realidad con la frecuencia que lo hagas, vas a estar, ¿verdad?, más apegado hacia el Señor. Dios, hermanos, desea que el creyente ore continuamente, demostrándole a sí mismo, o sea, yo a mí mismo, que confío en Dios. Si yo confío en Él, voy a buscar una relación y voy a estar siempre en comunicación con Él, diciéndole, ¿verdad?, quién es Él, Señor. Tú eres mi provisión, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo confío en ti, Señor. Por eso, mira, te doy gracias por lo que, la salud de mis hijos, Señor, por la provisión que me das, Señor. Y te pido por las necesidades que tú ya sabes y te agradezco, Señor. Y hermanos, eso va a ser en realidad, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, se agrade de nosotros. Y es sencillo, hermanos, agradar a Dios con fe y buscando, ¿verdad?, la relación con Él.
De ahí se desprende todo lo demás. El Señor Jesús se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, a orar. Ya cuando Pedro le decía, maestro, ya el Señor decía, ya va a empezar mi día. Ya va a empezar mi día, pero ya me puse en tus manos, Señor. Todo lo que venga, sé que tú me vas a dar la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlo. Y amados, pues con un deseo genuino, con plena confianza en la oración, el pecador confiesa su pecado y pide perdón, recibe perdón. En la oración pedimos fortaleza, el Espíritu nos da ánimo y fuerza. En la oración agradecemos a Dios por sus misericordias, en cambio Él nos trae paz, esperanza en la mente, en el corazón. Nos invita el Señor a venir a Él con plena confianza, que Él nos va a oír y que nos va a contestar. Más anteriormente en la carta de Hebreos, aquí en el verso 10, verso 35, dice el escritor, por lo tanto, no desechen la firme confianza, fíjate, o sea, no dejes de confiar que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Es decir, hermanos, en realidad, ¿verdad? Ese caminar con Dios, ese agradar a Dios, nos va a traer, ¿verdad? Con toda seguridad, una recompensa. Y luego entramos al verso 7. Aquí hay mucho que hablar, pero vamos a cortarlo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. La fe de Noé, hermanos, dice verso 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Amados, hubo una persona que demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad, y esa persona fue Noé. El Señor Jesús dice que cuando Él regrese, el pensamiento de los hombres y la actitud de los hombres va a ser como en los días de una perversión tan grande que el Señor dijo, yo no voy a estar peleando con el, ¿verdad?, espíritu del hombre para siempre. En nuestros tiempos, hermanos, inclusive dice el libro de Apocalipsis que el Señor acortará los tiempos porque inclusive hasta los escogidos podríamos dejar, hermanos, la fe. Nuestra naturaleza es el pecado. No fuimos creados así, pero en Adán heredamos la naturaleza pecaminosa. Desde niños vamos a buscar, hermanos, el mal. Y Satanás perfecciona cada vez más, hermanos, el pecado. Lo facilita cada vez más el pecado. Lo disfraza cada vez más el pecado, hermanos. Que en realidad va a ser ya muy difícil para los hijos de Dios, inclusive, poder permanecer firmes. Y por amor al Señor, dice, ¿verdad?, va a venir. Por amor a los escogidos. En el tiempo de Noé, hermanos, dice la palabra que nada más Noé era justo en sus generaciones. ¿Cuántos millones de personas habría en aquel tiempo? No sé, ya habría millones. Pero nada. Sí, claro, sí. El problema aquí, hermanos, es que acuérdense que la muerte es la maldición. Se hicieron muy asesinos. Por eso dice, y Dios destruyó, dice, porque el hombre llenó la tierra de violencia. Ese fue el principal motivo. O sea, la vida la da Dios y la quita Dios, nada más. Pero el hombre se empezó a adjudicar, ¿verdad?, ese derecho de quitar la vida. Entonces, desde que Caín lo hizo con Abel, pues ahí fue la primera vez que se menciona, ¿verdad?, que el asesinato, pero la tierra se volvió tan violenta. Y acuérdense que el derramamiento de sangre dice que la sangre de Abel clamaba en la tierra por justicia. Entonces, fue una perversión en todos los sentidos, todos los sentidos. Porque luego aquí también uno dice, ¿y por qué culpa tenían los animalitos? El hombre pervirtió a los animales también. Entonces, el Señor dijo,
voy a destruir la tierra. Pero Noé fue hallado justo en sus generaciones. Otra vez, ¿verdad? Alguien que hace lo bueno delante de los ojos de Dios, hermanos, va a brillar en medio de la oscuridad. Aunque todo el mundo era perverso, hermanos, la luz de Noé tuvo misericordia de Dios de toda la humanidad porque Noé brilló. Con uno en nuestro hogar, hermanos, que esté haciendo la voluntad de Dios, Dios tiene misericordia de los que están alrededor de nosotros. Con uno. Y claro que después esa luz va a contagiar a los demás y la oscuridad se va a empezar a ir. Así sucedió, ya lo vimos el día de Pentecostés, ¿verdad? Los apóstoles y luego 3000 y luego esos fueron a sus naciones y empezó, ¿verdad?, a crecer ahora también la luz, no nada más el pecado en el mundo. Pero era terrible, hermanos, en los tiempos de Noé. En el relato del diluvio, hermanos, leemos que Dios informó a Noé acerca del inminente diluvio. O sea, Noé, aunque me ruegues, aunque me sacrifiques 1000 toros, aunque me pidas, el diluvio va a venir. Es inminente, o sea, esto va a suceder. Va a destruir toda la vida por causa de la gran maldad del hombre. Dios le advierte a Noé, ¿verdad?, que va a eliminar hombres y animales por igual. Noé encontró el favor de Dios ante los ojos de él, porque dice también esta frase: caminó con Dios. Caminó con Dios, Noé. Estos tres, ¿verdad?, caminaron con Dios. Eran agradables a Dios en su vida cotidiana, hermanos, por medio de su fe. No se dejaron pervertir. Ellos siguieron, ¿verdad?, viviendo de una manera correcta. Como sus antepasados Abel y Enoc, también Noé puso toda su confianza en Dios. Dios instruyó a Noé, hermanos, para que construyera un arca de un tamaño específico. Usted puede ver en Génesis, le dijo, ¿verdad?, las medidas de ancho, de alto, de largo. Vas a tener una sola ventana, una sola puerta, lo vas a hacer de este tipo de madera, lo vas a pegar con este tipo de, ¿verdad?, de material. El Señor le dijo y especificó todo a Noé. Aquí yo le he dicho muchas veces, hermanos, si Dios le dijo a Noé cómo hacer el arca y le dio medidas, y Noé fue hallado por justo porque obedeció a Dios en las medidas, aquí es lo mismo en la iglesia hoy. Si estamos viendo la doctrina y no la sigues, ¿tú crees que te la va a perdonar Dios? No, Dios es específico, hermanos, con las cosas que Él quiere, cómo quiere ser, ¿verdad?, el Señor con nosotros. Así es que Noé, hermanos, construyó esa arca y también le dijo: Noé, va a suceder algo que nunca ha sucedido. No nada más cayó agua del cielo, hermanos. Cuando tú lees el relato, dice que las fuentes de las aguas fueron abiertas. Del abismo, o sea, la tierra se partió. Tú sabes que abajo de la tierra hay agua. Hacemos pozos y ¿dónde hay agua? Abajo. En toda la tierra donde tú estés, en África, en China, en México, en Estados Unidos, tú perforas y hay agua. Empezó a salir agua, hermanos, de la tierra, empezaron a llover cataratas arriba. Me imagino que fue unas tormentas como nunca ha habido. O sea, no nada más fue que empezó a llover así, hermanos, así medio recio. No, para empezar, nunca había llovido. Pero digo, no nada más fue la lluvia, es todo esto, terremotos, hermanos, rugidos, tormentas. Fue una cosa que sí, un terror gigante, ¿verdad? Y Dios se lo advirtió a Noé, aunque no existían todas estas cosas, se las habló, ¿verdad? Y entonces, aunque la Biblia, hermanos, no habla nada de que, y se burlaban de Noé, tú puedes imaginarte, o sea, es decir, si la gente era violenta, hermanos, y desagradaba a Dios en todo, no conocían barcos, y de repente Noé no empieza a hacer una barquita, hermanos, empieza a hacer un edificio acostado, una cosa enorme. La gente empezó a ir. No había cine, no había Instagram, no había YouTube, no había Facebook, no había periódico. El chismógrafo era ¿cómo se dice? Lo cotidiano, ¿verdad? Ir y chismear a ver qué le pasó a aquel y ver el otro. Están viendo esta. Oye, ¿y qué estás haciendo? Un arca, un barco. ¿Y qué es eso? No, pues sirve para flotar en el agua. Y aquí no hay agua, ¿por qué estás haciendo aquí eso?
No, es que Dios me dijo, Dios, ¿tú hablas con Dios? Estás loco. A ver, que me hable Dios a mí. A ver, Dios, háblame, háblame. Estás loco, viejo loco, ponte a hacer cosas buenas. Y hermanos, y empiezan, y Noé y su familia, es que aquí ponte a pensar, era cortar los árboles, hermanos, hacer los tablones, ir poniéndole, o sea, sí, o sea, no era nada más como que Dios le dio todo el material a Noé. No, es hacer todo. Ahora imagínate los hijos de Noé, hermanos, trabajando 120 años con su papá. Nunca habían escuchado lluvia, truenos, agua, hermanos. La gente burlándose de ellos, maldiciéndolos. Noé diciéndoles, sálvense, miren, súbense al arca. El Señor quiere salvarlos. Estás loco. Ok. Bueno, pero es que ese es el punto, hermanos, que el Señor, otra vez, la vida cotidiana. La fe se demuestra en la vida cotidiana. La fe se demuestra en la obediencia, en las cosas que aunque no entendemos, que aunque no nos gustan, que aunque nos requieren mucho esfuerzo, ahí es donde vamos a agradar a Dios. ¿Perdón? Pues prácticamente, ¿verdad? Las burlas, el hostigamiento, hermanos, era su pan diario. No se encontraba Noé solo, ¿verdad? Estaba su familia. A veces uno dice, que a mí me digan, no hay problema, pero que no le toquen un pelo a mis hijos. Bueno, 2. Pero que no le toquen 2 pelos a mis hijos porque me van a conocer. También a los hijos de Noé les metían burling y bullying y todo, hermanos. Pero Noé creyó, hermanos, y tuvo temor. ¿Por qué Dios también le presentó lo que iba a pasar tan terrible para que tuviera temor Noé, hermanos? El temor nos hace vivir en una manera que nos ayuda a evitar la tragedia. Si tú tienes temor, por ejemplo, el miedo, ¿verdad? Dios no lo pone, el miedo a las alturas, exactamente. Nos pone temores, como alarma, como alerta, para que no hagamos barbaridades. Si tú haces caso a ese temor, te vas a evitar, ¿verdad?, la tragedia. Dios puso un temor, ¿verdad?, en Noé, hermanos, que ese temor lo llevó a Noé a hacer la voluntad de Dios y a permanecer justo. Y de la misma manera, ¿verdad?, el escritor de Hebreos quiere poner en nuestra mente, ¿verdad?, ese temor que Dios da, ¿verdad?, para que podamos, inclusive ¿qué es? Números, en Éxodo 20, 19, donde el Señor se presenta delante del monte Sinaí con truenos y fuego y todo, que dice que tuvieron miedo los israelitas, no querían hablar con él. Moisés les dice, el Señor se ha presentado así para que su temor les ayude a no pecar. Les ayude, sí, a no pecar. Es decir, Él se quiso presentar así para que ustedes tengan temor de pecar, porque Él es un Dios verdadero. Y el temor, hermanos, nos va a ayudar, ¿verdad?, en la fe, a poder ser agradables, ¿verdad?, a Dios. Su fe, hermanos, lo llevó a temer y el temer lo llevó a construir. Obedientemente siguió las instrucciones de Dios, construyó el arca, ¿verdad?, demostró su firme confianza en Dios y se transformó en un testimonio vivo. Damos un poquito ya, en la última hoja. Y en la escritura, hermanos, Noé es descrito como un hombre justo. Inclusive el profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel 14:14, fíjese lo que dice. Dice que si Dios, hermanos, enviara hambre, por ejemplo, si Dios dijera, voy a enviar a Estados Unidos una sequía de 7 años y no va a haber comida. Dice, si Noé, Daniel o Job se encontraran en ese país, solo ellos se podrían salvar por justicia. O sea, Dios los perdonaría a ellos por su justicia. Todos los demás nos moriríamos, los 350 millones que vivimos aquí en Estados Unidos, pero ellos 3 no. ¿Por qué? Porque eran justos, no perfectos otra vez, eran justos, caminaban con Dios. Y aquí, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, que Noé fue llamado un predicador de justicia. Noé llegó a ser heredero de la justicia y entiendan esto, hermanos, no es que ellos no producen la fe.
yo no puedo producir fe, yo no puedo producir justicia, sino que la fe, hermanos, más la obediencia, ajá, vamos a poner fe, vamos a ponerle la confianza. La confianza en Dios más la obediencia a Dios, hermanos, se vuelve justicia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? No es que yo sea bueno, no es que yo, ¿verdad?, pueda producir justicia, sino que en mi confianza, en mi fe en Dios, más la obediencia, da como resultado la justicia. Y entonces, si vivimos así, confiando en Dios y obedeciéndolo, hermanos, vamos a llevar vidas justas, vidas temerosas a Dios. Vamos a ser amorosos, perdonadores, humildes, dadivosos, pacientes, benevolentes. Vamos a ser transformados. Y esa justicia va a agradar a Dios. No que la produzcamos nosotros, sino que es resultado de la fe y de la obediencia a Dios. Entonces, amados, para terminar, Noé predicó a todo el mundo de su tiempo. Por su fe Noé heredó el don de la justicia. ¿Por qué? Porque hasta el final, ¿verdad?, él fue fiel, terminó la arca, se salvó, hermanos. Fue aprobado como hombre justo. Noé, sin embargo, hermanos, llegó a poseer de justicia, es decir, su modo de vivir fue un modelo de justicia, siempre, ¿verdad?, opuesto a la incredulidad. Su vida fue un ejemplo constante de la obediencia a la voluntad de Dios. Por medio de su vida justa, Noé halló el favor de Dios. Por la fe, le agrada a Dios. Te digo que no eran perfectos. Tú conoces uno de los pecados de Noé. Noé se emborrachó, ¿verdad? Por eso te digo que no están exentos de maldad estos hombres. Pero en su vida cotidiana, hermanos, era una vida que iba, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, a la par con la voluntad de Dios. Y esas mismas vidas nosotros por fe la podemos vivir por medio del Espíritu Santo. Y podemos, ¿verdad?, ser llamados ahora justos por medio del justo, Jesucristo. Señor, gracias una vez más porque tu palabra siempre que la abrimos nos da luz, nos da, Señor, ánimo, nos da testimonios, nos da fe, Señor. Sabemos que es real, sabemos que tú eres el Dios verdadero, sabemos que lo que tú ofreces, Señor, es más precioso que la salud en esta vida, Señor, o que las posesiones de esta vida, o vivir, Señor, sin preocupaciones. Tu bendición es mucho más que eso, bendito Dios. Es la vida eterna junto a ti, Señor, para siempre. Es lo más valioso, Señor. El perdón, Señor, el no ir al infierno a pagar nuestros pecados, Señor, porque somos culpables, sino darnos misericordia, justicia, Señor, eterna. Eso es lo que realmente vale, y te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer, Señor, esa salvación y andar en ella, Señor. Queremos vivir y luchar, Señor, para que tú te complazcas con nuestras vidas y podamos, Señor, estar en esa seguridad de la salvación, Señor. Así es que honra y gloria a ti, Señor Jesucristo. No fueron estos hombres, Señor, los importantes. Si tú no los hubieras escogido, si tú no les hubieras dado la fe, si tú no les hubieras dado, Señor, la obra que tenían que hacer, pues no hubieran sido más que otros seres humanos. Pero así como tú, Señor, te hiciste presente en sus vidas, tú también, Señor, te haces presente en nuestras vidas, y también nosotros podemos ser agradables y testimonios de fe para ti. Así es que bendito eres, Señor Jesús. La gloria y la honra para ti. Te damos gracias en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.